Seguimos en la segunda parte o en el segundo tema de esta serie que comenzamos el domingo pasado, que le hemos titulado Principios del Reino. Principios del Reino, porque la perspectiva de la enseñanza de Jesús constantemente nos enseña, nos muestra que la dimensión de su liderazgo, la dimensión de las enseñanzas no son de este mundo. Abarca mucho más que las cosas del mundo. Va más allá, traspasa los límites de nuestra humanidad y de nuestra capacidad para cumplir con los valores del reino. Pero tenemos al Espíritu Santo que está con nosotros. Por eso Jesús ora por sus discípulos, ora por todos nosotros, pidiendo no que nos quite del mundo, porque tenemos una misión en el mundo, sino que nos guarde del mal, que nos ayude a enfrentar al mundo, a vivir en el mundo de una manera fiel hasta que llegue el día en que partamos con Él. ¿A dónde pertenecemos en realidad? Al lugar donde Él nos ha preparado lugar. Hoy quiero estar hablando acerca del fundamento del reino. Siempre cuando pensamos en un edificio, se va a construir un edificio, lo primero que se pone es el fundamento, los cimientos. Porque dependiendo de esos cimientos será la estabilidad de ese edificio, será cuán alto pueda llegar esa construcción. Por tanto, es muy importante los cimientos. En un momento Jesús habla de una parábola, cuenta una parábola de un hombre que construyó su casa en la arena y otro que construyó su casa sobre la roca. La roca es Cristo. Y cuando vengan las tempestades a tu vida, si tú has edificado tu vida, tu familia, sobre la roca que es Jesucristo, el viento no podrá derribar lo que has edificado. Cuando hablamos del reino, hablábamos pensando en el reino como la perspectiva de Dios en cada aspecto de nuestra vida. El reino de Dios se refiere al gobierno real de Dios, al gobierno soberano de Dios, que incluye tanto el ámbito sobre el cual ejerce su gobierno, como el desempeño de su autoridad al reinar. Ningún atractivo hay en un reino que esté dividido. Ningún atractivo hay en un reino que no pueda ser un reino libre, donde no se disfrute de libertad, donde no haya prosperidad. Y todos nosotros venimos de algunos países donde ni se goza de libertad, ni hay prosperidad, más bien miserias, más bien gobernados, guiados por líderes que solamente buscan enriquecerse a sí mismos, mientras el pueblo padece necesidad. Nuestro rey es completamente diferente. Nuestro rey nos ha invitado a ser parte de un reino que es un reino de libertad, un reino de prosperidad, un reino de paz, un reino de gozo. ¿Por qué? Porque es gobernado por aquel que es el único que puede impartir paz. Aquel que es dueño de toda la creación, de toda la riqueza que existe en el universo. Aquel que ha creado y sustenta la creación, ¿cómo no sustentará el reino? Nosotros somos parte de ese reino. Todos los que hemos creído el mensaje del Evangelio, nos hemos convertido en ciudadanos del reino de Dios y anhelamos
la experiencia de la manifestación completa de ese reino que se nos ha prometido. Cuando los fariseos acusaron a Jesús de tener demonios, porque Jesús hizo milagros delante de todos, y Jesús echó fuera demonios en una ocasión, y lo vemos en Marcos capítulo 3. Los fariseos acusaron a Jesús de tener demonios, que por el poder de los demonios echa fuera demonios. Jesús les respondió diciéndoles, versículo 24 del capítulo 3, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Esas fueron las palabras de Jesús. Y eso nos hace pensar, bueno, ¿cuál es el fundamento de este reino que le permite estar unido? Un reino que permite, que garantiza, un fundamento que garantiza una prosperidad constante. Un reino que garantiza un continuo crecimiento, desarrollo, avance. Y hoy vamos a hablar acerca de ese fundamento. ¿Cuál es ese fundamento sobre el cual se edifica ese reino? ¿Cuál es ese fundamento que nos mantiene a todos los ciudadanos del reino unidos en un mismo sentir, en un mismo pensamiento? Todos los que vivimos en este país pensamos, estamos en el mejor país del mundo, donde se goza de libertad, hay prosperidad. Si lo comparamos con otros países del mundo, nosotros somos privilegiados. Sin embargo, en los últimos tiempos todos hemos sido testigos de cómo aún el mejor país del mundo está tambaleándose por causa de la división en sí mismo. Un reino dividido no puede permanecer. Y aun cuando todavía disfrutamos de ciertas bendiciones, cierta prosperidad, vemos cómo la división por partidos políticos, por ideologías, muchas veces por religión, está llevando a un país tan próspero a una decadencia primeramente espiritual, pero después de lo espiritual viene también la decadencia en todos los aspectos. Los reinos de la tierra son gobernados por hombres o mujeres, seres humanos pecadores, incapaces de hacer por sí mismo el bien, ni procurarlo. Carecen de sabiduría y carecen de poder para sostener sus palabras, las promesas que hacen. Todos buscan sus propios intereses. Y para ello, muchas veces están dispuestos a sacrificar al pueblo. Todos hemos experimentado eso de una manera u otra, ya sea en nuestros países de los cuales venimos o ya sea aquí mismo. Poner nuestra confianza en los líderes políticos es edificar nuestra vida, nuestra casa en la arena. En cambio, el Rey del reino de Dios es el mismo creador y sustentador del universo. No solo es el Todopoderoso, sino que además es un Dios de amor y es la fuente del amor. La pregunta a la cual queremos darle respuesta hoy es esta: ¿cuál es el fundamento del reino de Dios que lo mantiene unido, próspero y en constante crecimiento? ¿Cuál es ese fundamento? En una ocasión, Jesús, cuando se presentó ante Pilato justo antes de ser crucificado, en el capítulo 18 de Juan,
se narra esta conversación breve entre Jesús y Pilato. Dice, le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. La verdad tiene que ver con la perspectiva de Dios en cada aspecto de la vida. La máxima revelación de Dios, su carácter, su perspectiva de la vida y en cada área de la vida, está en la persona de Jesucristo, quien ha revelado al Dios creador. En una ocasión, uno de sus discípulos le pidió a Jesús, muéstranos al Padre. Jesús le dijo, si me has visto a mí, has visto al Padre. Jesús es la máxima revelación. Jesús es aquel que nos muestra al Padre. Juan capítulo 1, versículo 1 y después el 14 nos dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo, versículo 14, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Verbo es la palabra de Dios. Y dice que ese Verbo se hizo carne, la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros y pudimos verle. Y se manifestó como el Hijo de Dios, el unigénito del Padre. Luego, en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, versículo 6, dice Jesús, y cito, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y hemos hablado de varias cosas que son la misma. Hemos hablado de la palabra de Dios. Hemos hablado de la verdad. Juan nos dice que aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Aquella palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese es Jesús. Y Jesús mismo luego nos dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Al comenzar hoy con esta enseñanza de la palabra del Señor, quiero poner las bases que cuando estemos hablando de la verdad, estaremos refiriéndonos al Verbo, a la palabra de Dios y en última instancia a Jesús mismo, que es la revelación máxima de Dios. Jesucristo es la verdad. Jesucristo es la verdad de Dios. Y esa verdad hoy nosotros la conocemos por medio de la palabra de Dios, la Biblia, que es nuestra norma de fe y conducta. El domingo pasado hablábamos acerca de la definición del reino. Y dijimos que el reino de Dios se refiere al gobierno real y soberano de Dios, que incluye tanto el ámbito sobre el cual se ejerce el gobierno como el desempeño de su autoridad para reinar. La verdad que rige, que sustenta este reino. Porque todo reino necesita una norma, una línea a seguir.
necesita normas, leyes, estatutos por la cual se pueda gobernar este reino. La palabra de Dios nos dice en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Habíamos hablado al principio de darle respuesta a cuál es ese fundamento que sostiene este reino en libertad, en prosperidad y en constante crecimiento. Vamos a ver que la verdad trae libertad. La verdad libera. La verdad es la palabra de Dios. La verdad es Jesucristo mismo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Cuántos de ustedes pueden gozar de libertad? No importa si te encuentras en un país donde hay opresión. En Cristo puedes tener libertad. No importa que muchos vivan esclavizados por causa de las deudas, aún en un país como este. En Jesús hay libertad. No importa si estás en una cárcel. En Jesús hay libertad. Tenemos libertad en Él. ¿De qué nos libra la verdad? ¿Dónde encontramos que esa libertad causa un efecto en nosotros? La libertad nos libra del poder del pecado principalmente. El poder del pecado, el pecado que nos asedia, el pecado que nos esclaviza. Satanás es nuestro enemigo por excelencia, invitándonos constantemente a rebelarnos contra Dios. Nuestra carne, nuestra naturaleza caída, nos invita constantemente a alejarnos de la verdad de Dios. Pero de ambos, la palabra de Dios, Jesucristo mismo, nos hace libres. Santiago capítulo 4, versículos 7 al 8, nos dice un consejo. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. ¿Cómo podemos someternos a Dios y resistir al diablo si no es conociendo la palabra de Dios? La verdad nos hace libre. Cuando conoces la verdad y la crees, cuando conoces la palabra de Dios y la crees, cuando conoces a Jesucristo y le crees a Él lo que Él ha dicho, entonces puedes con toda autoridad resistir al diablo. Y tal como lo hizo con Jesús en el desierto, Él huirá de vosotros. También la verdad nos libra de la condenación eterna. Una vez que somos liberados del pecado, también somos liberados de la condenación. Dice la palabra de Dios que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, no hay ni siquiera uno que haga el bien. Todos se descarriaron como ovejas y entre ellos estamos tú y yo. Pero la buena noticia es que la verdad nos hace libre de la condenación. Porque hemos sido llamados hijos de Dios cuando creímos, pusimos nuestra fe en Jesucristo. Por tanto, ahora no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esa palabra de Dios creída, vivida, nos libra de la condenación. Ahora creemos la palabra declarada por Dios. Ustedes son pueblo escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios,
para que anunciéis las virtudes de aquel que les llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso somos nosotros. Esa es la verdad que puedes creer. Esa es la verdad a la cual te puedes anclar y hay garantía. No hay condenación, porque la verdad que creíste te ha hecho libre. La verdad, además, nos libra del temor. La palabra del Señor en 1 de Juan capítulo 4, versículo 18, nos dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de modo de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. En el amor no hay temor. El perfecto amor echa fuera el temor. Si temes a la condenación, quizás todavía no hayas conocido a Cristo. Quizás todavía no hayas experimentado la regeneración en tu vida. Porque el que está en Cristo ya es nueva criatura y ha pasado de muerte a vida. Ya no hay temor. Ya no hay temor a la muerte porque la muerte fue vencida por Jesús aquel día glorioso de la resurrección. Tú y yo tenemos victoria aún sobre la muerte. Entonces, esa verdad que sustenta un reino libre y en el cual todos sus ciudadanos disfrutan de la libertad del pecado, libertad de condenación, libertad de temor. Ese sustento es la palabra de Dios. Pero además, Jesús en su oración por sus discípulos y por todos nosotros, constantemente menciona, hace en su petición estas palabras: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Juan capítulo 17, versículo 21. Constantemente Jesús hace énfasis en esta realidad. Que el mundo vea que somos uno. Pero ¿cómo hacemos eso? Porque todos nosotros tenemos diferentes maneras de pensar. Tenemos diferentes puntos de vista. Todos nosotros venimos de diferentes culturas. Todos nosotros venimos de estilos de familias diferentes. Cada uno de nosotros piensa de una manera diferente. ¿Cómo podemos mantenernos unidos para que el mundo crea que Jesús es el enviado de Dios? La palabra, otra vez, es el fundamento. La palabra es el pegamento que nos mantiene unidos. La palabra es el punto común entre todos los creyentes de Jesucristo. La verdad revelada en la Biblia es la que nos mantiene unidos. No se trata de lo que yo crea. No se trata ni siquiera de lo que tú creas o de lo que crean los líderes de esta nación. Se trata de lo que ya Dios ha revelado en su palabra y a través de su Hijo Jesucristo. Eso es lo que nos une a todos nosotros. Cuando tenemos diferencias, enseguida nos unimos y buscamos juntos la dirección del Señor. Buscamos juntos la palabra del Señor. En el capítulo 17 de Juan, quiero mencionar algunos versículos que nos llevan a un crecimiento, a un avance en la comunicación del Señor acerca del reino, acerca de la unidad, acerca de la verdad revelada. En el versículo 8 del capítulo 17 dice Jesús en su oración: porque las palabras que me diste les he dado,
Y ellos la recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Esos discípulos por los cuales Jesús está orando son aquellos que han creído la palabra que Jesús les ha dado. Son aquellos que han creído en el mismo Jesús como el enviado de Dios. En el versículo 14 del mismo capítulo, yo les he dado tu palabra. Otra vez, la importancia de la palabra. Y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Es algo que debes tener en claro. Cuando te anclas en la palabra revelada, el mundo te aborrecerá. Porque los valores del reino, los valores, los principios revelados en la palabra de Dios van en dirección opuesta a los valores del reino, al cual tú y yo pertenecemos. Por tanto, el mundo nos aborrece como también aborreció a Jesús. En el versículo 17, Jesús pide, santifícalos en tu verdad. Vemos la palabra verdad otra vez. Santifícalos en tu verdad. Y Él aclara, ¿qué es la verdad? Tu palabra. Esa palabra que Él les había dado. Esa palabra, tu palabra, es verdad. Versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Nosotros estamos incluidos en esa oración. No solamente Jesús estaba orando por los discípulos de su tiempo, por aquellos 12 y por todos aquellos que le seguían mientras Jesús caminaba en la tierra. Él está orando por aquellos como tú y yo que creímos por la palabra que nos fue predicada por otros discípulos. Gloria al Señor. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste otra vez. La palabra es importante, es vital para mantener la unidad del reino. Nosotros recibimos la palabra que aquellos discípulos recibieron de Jesús. Y esa es la palabra de Dios que está en la Biblia. La tenemos y muchas veces no la leemos. Tenemos la palabra que nos hace libre, que nos puede mantener en unidad. Increíblemente, hoy que está en todos lados, no la leemos. No escudriñamos la palabra de Dios. No nos sorprende que la iglesia esté tan dividida, que el mundo esté tan dividido, que le sea al mundo tan difícil creer en Jesús, porque no nos mantenemos unidos en la palabra de Dios. En Efesios capítulo 4 se nos presenta por palabra del apóstol Pablo las razones, las cosas que nos unen. Y se nos dice en Efesios capítulo 4, y vamos a leerlo, todos ustedes conmigo. Efesios capítulo 4, y vamos a leer los versículos del 1 al 6, y dice así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Aleluya. ¿Qué tenemos en común nosotros? Dice, un cuerpo.
Un cuerpo se refiere a la iglesia, que es el cuerpo de Jesucristo. Nosotros no somos un cuerpo. Nosotros no somos la iglesia, yo individualmente por mi lado y usted por su lado. Nosotros somos miembros del cuerpo. Cuando nos unimos como iglesia, entonces somos el cuerpo de Jesucristo y Jesús mismo es la cabeza del cuerpo. Un cuerpo, un espíritu. El Espíritu Santo, el mismo que reparte los dones, los ministerios, es el mismo que nos ha convencido de pecado a cada uno de nosotros. Es el que pone el mismo sentir en el cuerpo, de modo que la iglesia se mantenga unida en una misma dirección, siguiendo al líder que Dios ha puesto sobre la iglesia. Una misma esperanza. Todos tenemos en común esa esperanza bienaventurada, no en las cosas de este mundo que perecen, sino en la patria celestial, aquel lugar preparado para nosotros. Todos estamos esperanzados en esa redención completa de nuestras almas. Un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, que también más adelante dice un Dios y Padre. Es el mismo Dios trino que lo presenta en tres aspectos principales de su vida, como Señor, Rey, gobernante, como Dios, creador, sustentador de toda la creación, y como Padre, un Padre de amor, un Padre que está dispuesto a dar lo mejor de sí por sus hijos. Una fe. No es creer lo que usted quiera. Todos tenemos para alcanzar la salvación que creer la verdad de la palabra de Dios. Creemos el mensaje del Evangelio. Creemos que Jesús es el Hijo de Dios y todo lo que Jesús ha dicho. Creemos, no lo que queremos creer. Hay quien dice, yo creo a mi manera. Si crees a tu manera, no puedes alcanzar la salvación a la manera de Dios. Entonces, una fe, un bautismo que nos inicia en la vida cristiana, que da testimonio de nuestra fe y de nuestra relación, de nuestra nueva manera de vivir. Todo esto está en común. Un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza, un Señor, Dios y Padre, una fe, un bautismo. Todos nosotros, cuando nos unimos en la palabra del Señor y la creemos, esa palabra hace un efecto unificador en el pueblo de Dios, en el reino de Dios. A ese reino pertenecemos tú y yo. De ese reino somos tú y yo ciudadanos. Pero hay algo más. El poder de la palabra de verdad. Hay un poder especial en la palabra. La Biblia nos dice que Dios creó el cielo y la tierra con el poder de su palabra. No solo de pan vivirá el hombre, dice Jesús, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Jesús estaba citando lo que ya Dios le había dicho al pueblo de Israel en el desierto. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si nosotros quizás nos hemos estado afanando por el pan, por el sustento, por las cosas de este mundo, escucha hoy atentamente lo que el Señor nos está diciendo. No te afanes, porque no solamente del pan, de las cosas materiales, de las cosas de este mundo viviremos, sino que nuestro sustento depende de la palabra de Dios revelada. En una ocasión, cuando Jesús se encontró con aquella mujer samaritana en el pozo, Jesús le dijo
que el que bebiere del agua que Él daba no tendría sed jamás. Y el que creyese, de su interior brotarían ríos de agua viva. Jesús mismo se identifica como esa fuente, ese manantial de agua, de vida, que sacia, que satisface, que limpia, que da vida. En el desierto vemos una clara ilustración de Jesús. Vemos cómo la vida de Moisés y en general del pueblo de Israel señalan a Jesús de una manera tan vívida, de una manera tan real. En una ocasión en Éxodo capítulo 15, versículo 22 al 27, habían pasado 3 días después que el pueblo había cruzado el Mar Rojo. Habían visto el poder de Dios abrir el mar en 2 para que ellos pasasen. Esta fue la primera de 3 incidentes, de 3 ocasiones en las cuales el pueblo de Israel se quejó porque no tenía agua. El pueblo de Israel contendió contra Moisés y Aarón. Se quejaron. Primero llegaron a este lugar llamado Mara. Después de haber caminado por 3 días, no encontraban agua. Pero llegaron a este lugar donde las aguas que habían eran aguas amargas. Entonces el pueblo, versículo 24, murmuró contra Moisés y dijo: ¿Qué haré? ¿Qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. En esta primera ocasión, en esta primera de 3, que tienen que ver con la falta de agua, dice versículo 25, segunda parte: allí les dio estatutos y ordenanzas, palabra de Dios. Y allí los probó y dijo: si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que le envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. En esta primera ocasión, Dios les suple el agua que necesitaban. Pero no dejó pasar esta oportunidad, sino que Moisés, recibiendo la palabra de Dios, le dio esa palabra y les dijo en esta primera ocasión: presten atención y sean fieles a lo que el Señor les ha mandado. Porque de esta es la manera como ustedes librarán sus vidas de la condenación que recibió Egipto. Ustedes por gracia han sido trasladados, han cruzado el Mar Rojo. Por gracia se sustentan en el desierto. Pero como les dije, esa es la primera de 3 ocasiones. En la segunda ocasión, la encontramos en Éxodo capítulo 17. Y se nos dice que toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Una vez más el pueblo vino enojado y le reclamaron a Moisés y a Aarón: no hay agua, ¿para qué nos has traído aquí? Para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos. Ni siquiera fue una petición, ni siquiera fue un concern, fue una demanda. Y le amenazaron al punto que Moisés le dijo al Señor:
De aquí en poco este pueblo me apedreará. ¿Cuál fue la solución de Dios en esta ocasión? Cuando clamó Moisés al Señor, versículo 15 del capítulo 17, versículo 5 del capítulo 17, Jehová le dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo a los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. Fíjense los detalles de esta ocasión. Pasa delante del pueblo y toma contigo a los ancianos de Israel y toma también en tu mano la vara con que golpeaste el río. Se refiere al Mar Rojo. Y ve. Y aquí yo estaré delante de ti, allí sobre la peña de Horeb. Y golpearás la peña y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. En aquella ocasión fue diferente. Le dijo a Moisés que con la vara con que había golpeado el río, golpeara la peña. Ahora es importante que nosotros entendamos lo que nos dice 1 Corintios 10:4. Jesús era esa peña. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les seguía. Y la roca era Cristo. Aquella roca que Moisés golpearía era Jesús. Estaba señalando a Jesús. En otras palabras, cuando nos trasladamos a la vida de Jesús, vemos cómo Jesús padeció por la ley. Tuvo que cumplir por la ley, fue golpeado por la ley. La ley lo llevó al sacrificio, porque nosotros no pudimos cumplir la ley. Él la cumplió por nosotros. Él fue el sacrificio perfecto. En otras palabras, en aquel entonces, en aquel momento, es como que Dios estuviera diciendo: yo asumo, Moisés. Dios se dejó golpear. Aquella desobediencia, aquella falta de fe, aquella rebeldía del pueblo, fue un golpe para el Señor. Pero aún así, Dios le dio el agua. De esa manera. Y esta fue la segunda ocasión donde carecieron de agua y Dios les suplió el agua. Pero la última ocasión, ya después de haber pasado 40 años en el desierto, después de haberle enseñado constantemente al pueblo cómo vivir bajo el liderazgo de Moisés por la palabra de Dios, después de pasarse 400 años siendo guiados por la vara del faraón en el desierto, Dios, a través de Moisés, de su liderazgo, les enseñó a vivir por el poder de la palabra. El pueblo solamente debía escuchar atentamente y obedecer. Cuando Dios decía muévanse, ellos se movían. Lo que Dios decía hagan, ellos lo hacían. Ahora, en Números capítulo 20, se narra esta última experiencia cuando ya están a punto de entrar a la tierra prometida. Moisés ya tenía 120 años. Aarón estaba muy viejo también. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades. Y allí murió María y fue sepultada. Coloquémonos en este cuadro. Moisés acaba de perder a su hermana y María era una parte importante en todo este proceso de liberación del pueblo de Israel. Se acaba de morir María. Se habló que cuando murió Aarón, hicieron luto por él. Se habla de que cuando murió Moisés, hicieron luto por él.
Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que se hiciera luto por María. Tampoco se dice que no lo hiciera, no lo hubieran hecho. De todos modos, se pueden imaginar cuán cargado estaba Moisés en este momento. Y cuando llegaron allí a ese lugar, se dieron cuenta de que no había agua. No había agua y la congregación se juntó contra Moisés y Aarón. Versículo 3. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Estamos hablando de ese pueblo después de 40 años. Y todavía seguían diciendo las mismas palabras al principio. Ojalá y hubiéramos muerto. ¿Por qué nos hiciste venir a este desierto a morir? Y se fue Moisés y Aarón de la presencia del pueblo, delante de la congregación, a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sus rostros a tierra, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, fíjense las instrucciones que le da Dios a Moisés, y presten mucha atención, porque con esto voy a terminar hoy. Toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. La primera vez, las aguas estaban amargas. Un árbol fue cortado, puesto en las aguas se endulzaron. La segunda vez, Dios le dijo a Moisés, toma tu vara y golpea la peña de Oreb. En esta ocasión, le dice, toma tu vara, pero no le dice que golpee la roca, le dice, háblale, y ella dará agua. Pero cuando seguimos la narración, dice, versículo 9, entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él lo mandó. Me pregunto, ¿por qué le mandó Dios a tomar su vara? No tenía que golpear, tenía que hablarle. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y entonces salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que os he dado. Moisés, 80 años Moisés de entrenamiento, 80 años enseñándote cómo pastorear a estas ovejas. Y cuando estás a punto de entrar en la tierra prometida, Moisés, decides rebelarte contra Dios. Pudiéramos juzgar a Moisés. Pudiéramos pensar que Moisés falló. Pudiéramos pensar que el pueblo de Israel no cumplió su propósito y que Moisés tampoco cumplió su propósito. Ciertamente pecó Moisés. Pecó al golpear la roca que Dios le había dicho que le hablara. Era importante porque en todo este trayecto
Dios estaba enseñándole al pueblo a vivir por el poder de la palabra. Moisés solo debía decir la palabra que Dios le había mandado. Y de esa manera Dios se estaba santificando delante de su pueblo. De esa manera Dios le estaba enseñando al pueblo a vivir por el poder de la palabra. Pero Moisés falló en esto. En vez de hablar a la roca, el segundo pecado, le gritó al pueblo de Israel: oíd ahora, rebeldes. Esa palabra no se la dio Dios a Moisés. Esa palabra salió de un corazón herido, de un corazón dolido, porque ese pueblo realmente era un pueblo rebelde. ¿Cuánto tiempo enseñándoles? ¿Cuántas demostraciones del poder de Dios? Y a estas alturas, cuando están a punto de ver la tierra prometida, se rebelan. Moisés era un hombre manso, dice la palabra. Como él no había otro. No había otro hombre como este hombre. Un hombre sin igual en la tierra. Pero era humano. Él falló. Y no solamente esto, el tercer pecado. Él les dice al pueblo rebelde: os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Hello, Moisés, no era que Dios iba a hacer salir agua de la peña. Él no le dio el crédito a Dios. También le dijo al pueblo que él y Aarón sacarían agua de la roca, cuando el que sacaría agua de la roca era Dios mismo para el pueblo. Hermanos, pudiéramos estar tentados a pensar: yo creo que Dios sobrereaccionó. ¿Por qué fue Dios tan severo con Moisés? Dios es un Dios de amor, pero es un Dios de justicia. Es un Dios que es fiel a su palabra. Todo lo que Dios ha dicho lo cumplirá. Su palabra es firme. Aun cuando nosotros falláramos, aun cuando nosotros seamos infieles, dice la Biblia, Él permanece fiel. Y hasta Moisés tuvo que sufrir las consecuencias de sus acciones. Dios había entrenado a Moisés por 80 años para guiar al pueblo, no con su vara, sino con el poder de su palabra. A este punto, después de 40 años, los israelitas debían saber ya cómo vivir por el poder de la palabra. Esto nos demuestra que a un hombre como Moisés, un hombre realmente que amaba a Dios, obedecía a Dios, estaba sometido, estaba sujeto al pecado, a debilidades humanas. Él solamente era la sombra de aquel libertador que vendría, Jesucristo. Simplemente quedó demostrado que Moisés, aun cuando hizo una extraordinaria labor, fue usado de manera portentuosa por Dios, era un hombre de carne y hueso, un hombre sometido a pecado. Aun cuando Moisés falló, como fallamos todos los seres humanos, él cumplió la parte que le correspondía. Él cumplió la parte del plan de Dios para redimir a la humanidad. Aun cuando pensamos que fue un fracaso Moisés, fíjense su epitafio, lo que dice. Esto no lo escribe Moisés, porque ya Moisés había muerto. Deuteronomio 34, versículos
10 al 12. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido a Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos en la tierra, en toda su tierra. Y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. ¿Qué dirá tu epitafio cuando mueras? ¿Dirá algo así? Aun cuando fallamos todos. Déjame decirte algo. Moisés no cruzó el Jordán. Moisés no pudo experimentar la bendición de la tierra prometida. Pero tú y yo nos privaremos también de cruzar muchos Jordanes en nuestras vidas. ¿Cuántos de ustedes desearían ver a sus hijos casarse? A sus nietos. ¿Cuántos sueños anhelan ustedes ver? Solamente Dios sabe si lograrás cruzar el Jordán o no. Pero sabes, aunque Moisés no cruzó el Jordán, él aseguró el relevo. Él le dio la palabra, las instrucciones a su siervo Josué. Israel no se quedaba sin líder. Moisés no se quedaba sin relevo. Él garantizó la siguiente generación. Él garantizó la continuidad. Mi pregunta para ti hoy, Padre, ¿estás garantizando tú la continuidad de tus hijos en la fe que tú hoy profesas? No sabemos si vas a poder cruzar el Jordán. No sabemos si vas a poder ver la realización de tus hijos completa. Pero mi pregunta hoy, ¿estás usando el poder de la palabra? ¿Estás usando el poder de la palabra para que tus hijos continúen su peregrinaje a la tierra prometida? El fundamento del reino es la palabra de Dios. Palabra que trae libertad. Palabra que unifica. Palabra de poder.